¿Te presentamos? Dale. Pues arrancamos sin saber quién está Lara hablando. Resnick. De alguna manera te voy a nombrar a cargo del Pedral, porque para mí sos una representante de todo el ecosistema del Pedral, una estancia hotel divina en la península Valdés, rodeado de un ecosistema increíble. Te quiero decir que cuando yo estuve, lo que adoré como parte de ese ecosistema hermoso y entendí que era por lo que la gente iba a llegar en el futuro, es por el silencio. La paz es increíble de ese lugar. Algo que realmente no puedo explicar. O sea, Entonces, el silencio, que es una rareza en estos tiempos y que se va a agudizar como rareza en el futuro, dije, este es el eslogan para el marketing del futuro, porque la gente todavía no lo considera un valor, pero es el valor. Y claro, después todos sus derivados, que son los componentes que hacen que haya ese silencio en ese lugar, que es la naturaleza, la solitud, porque está a ¿cuántos kilómetros de la civilización? 80 kilómetros de la ciudad más cercana y de la persona más cercana. Entonces, tenés esta increíble oportunidad de estar solo en la playa, parado en una playa kilométrica de piedras, escuchando el mar, viendo ballenas, delfines, orcas, pingüinos, lobos marinos, y estar completamente solo. Sabes que la persona más cercana está a 80 kilómetros y escuchás el silencio, y creo que la oportunidad que tenés en lugares así para conectar con la naturaleza son cosas que son un privilegio en el mundo de hoy. Yo venía de estudiar en Buenos Aires, de hacer mi carrera allá en negocios, volví a la Patagonia como en una suerte de reconectarme con cuál era mi camino, cuál era mi propósito, de redescubrirme profesionalmente, porque había trabajado un par de años en la capital federal, pero no me encontraba, y llegué a este lugar donde tenés esa conexión con la naturaleza y realmente me enamoré. O sea, lo digo así porque fue lo que sentí. Me enamoré y decidí dedicarme 100% a este lugar y al crecimiento que puede tener. Sobre todo por esto que charlábamos un poco. Yo nací acá, me crié haciendo campamentos en playas pristinas del Golfo Nuevo, donde no llegaba ninguna persona, completamente aisladas, llenas de fauna marina y de fauna terrestre, que se acercaban sin miedo a vos, porque no había ningún contacto violento para esas especies. Entonces se acercaban con curiosidad a interactuar con vos mientras estabas de campamento, en playas completamente limpias, sin ningún residuo humano. Y mi idea dentro del Pedral es poder transmitirles a los pasajeros que nos visitan, a los visitantes, un poco de esta infancia que yo tuve en el Golfo Nuevo, un poco de la maravilla de estar conectada con la costa patagónica y todo lo maravilloso que tiene para ofrecer, porque la naturaleza acá es impresionante. Las ballenas son cosas de otro mundo, las orcas también. Ofrecerles la oportunidad a los visitantes de vivir esa experiencia que yo viví tantas veces cuando era chica. Por eso también, volviendo un poco al tema de las problemáticas medioambientales. Espera, antes de que entremos Sí, ahí, antes no de que entremos a entremos. las problemáticas, voy a anclar en dos cositas muy hermosas que dijiste. Una, la más rapidita, es qué hermoso es querer compartir lo bueno que uno vive, ¿no? Y esto es otra categoría de ser humano. Primero porque sabes identificar lo bueno que tuviste y lo bueno que estuviste o estás experimentando. Y lo otro es querer abrirlo. Y eso creo que es la esencia del turismo, cuando uno se da cuenta que está en turismo para hacer felices a otros. Sí, esto es valiosísimo. Number one, número uno. Lo segundo es, vos dijiste antes, el potencial de crecimiento que tenía esto. ¿Me podés definir qué es crecimiento para vos? Porque a mí, 50 años, me decís crecimiento y significa una cosa.
Quiero saber qué es crecimiento para vos, porque tu hotel tiene ¿cuántas habitaciones? ¿6? 8 habitaciones. ¿8? ¿4? 8 habitaciones. 8. Entonces, Y no planeamos crecer construir no ninguna queremos, más. eso, no queremos crecer porque queremos 80 kilómetros de nada. Entonces, ¿qué es crecimiento para Lara Resnick? Para mí el crecimiento en cuanto a lo que estamos trabajando ahora en el Pedral, o mi visión de lo que es el crecimiento en el Pedral, tiene que ver con el desarrollo del lugar, pero sin llegar a la explotación masiva que supondría tener 200 habitaciones. Yo quiero mantener el número de pasajeros, quiero tener esa experiencia única para los pasajeros que nos visitan, que puedan vivir esta conexión auténtica con la naturaleza y que se lleven un mensaje a partir de ella. Y que puedan conectar con los animales de la forma que yo conecté cuando era chica. Para mí el crecimiento en este sentido tiene que ver con la difusión del lugar, que la gente nos pueda visitar, que pueda conocer lugares así, que pueda acercarse, que puedan hacer proyectos medioambientales que lleven incluso a gente que está en la otra punta del mundo y que tal vez por motivos no puede visitarnos, a conocer la fauna marina y saber que es parte también de su casa. Y sobre todo el crecimiento para mí tiene un valor muy fuerte en cuanto a lo que es la preservación de la colonia de pingüinos que vive en el Pedral. Para mí el crecimiento está dado también por ver esa colonia desarrollarse, ver cómo crece de año a año, cada vez llegan más parejas de pingüinos jóvenes que quieren instalarse ahí por el acceso a los recursos, al alimento que está muy cerca, y la paz que sienten en ese lugar porque están completamente protegidos. Entonces, para mí, el crecimiento en el desarrollo sustentable de la colonia de pingüinos y el acercamiento de los pasajeros que nos visitan a esos animales, para mí es parte del crecimiento. No apunto a una explotación masiva del recurso, no apuntamos a una explotación masiva del recurso, sino que lo que queremos hacer es cada vez llegar más profundo a la gente que nos visita. Okay. Entonces se me abren dos preguntas, ¿sí? ¿Qué conversaciones tenés vos con el dueño del hotel, con los inversores, en relación a las ganancias que da esta inversión, que establezcan un límite sano para que eso que vos definís crecimiento, que en mi mente está figurándose ahora como, ok, yo existo en ese lugar y lo que tiene que crecer es la naturaleza? Entonces, en vez de ser el hotel el que crece a costa de la naturaleza, es la naturaleza la que entra en mi experiencia, y ahí me parece que se puede ir profundo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué conversaciones vos tenés con el inversor para decirle, bueno, se repaga la inversión, se obtienen las ganancias? ¿Cuál es el límite de precio que esos pasajeros podrían pagar o van a pagar? ¿Qué tipo de mercado? Porque yo entiendo que son todas conversaciones que son necesarias, porque la parte económica también es parte de la sostenibilidad. Totalmente. Un negocio tiene que tiene que mantener sus gastos y tiene que dar sus beneficios, porque hay mucha gente trabajando para que esto ocurra. Entonces, ¿dónde establecen ese límite comercial, económico? Hay una cuestión muy importante que es: los inversores y los dueños del Pedral son familias locales. Entonces, para mí eso es clave cuando hablamos de hotelería y hablamos de negocios sustentables. Yo creo que hay una mayor posibilidad de establecer límites sanos en cuanto a lo que son ganancias y la explotación del recurso natural. Las familias que cranean el negocio y que están tomando las decisiones dentro del proyecto son gente que creció en la zona y que quiere cuidarla de la misma forma en que los empleados quieren cuidarla. Entonces, las conversaciones que se dan desde un principio, desde el comienzo del proyecto, tienen que ver con la preservación del recurso natural. Podría ser completamente diferente. O sea, yo sé que hay un montón de lugares donde el recurso natural está visto como algo que hay que aprovechar mientras exista,
y explotarlo a lo máximo que se pueda para generar las mayores ganancias en poco tiempo. Nuestra idea es dejar un legado, o sea, mientras mantenemos nuestro negocio sustentable que genere trabajo para las familias de nuestros empleados acá en la Patagonia, mientras sea rentable económicamente, generar también las medidas de protección para que esa colonia de pingüinos siga creciendo y cuando nosotros no estemos más administrando la propiedad, en caso de que en algún momento pase, que ese lugar siga siendo un lugar, una reserva natural para la vida que la habita, para las especies que lo habitan, tanto a nivel marino como terrestre. Entonces, yo creo que es fundamental el tema del de que la comunidad local se involucre en los negocios en los que están operando en ese espacio. Esto era un poco volviendo a lo que hablábamos al principio. Esperá, no, necesito hacer un parata, porque sí, perdón, me voy. Estás diciendo cosas. No, vos seguís y yo sé que hay tema, pero quiero anclar dos cosas que dijiste que son muy valiosas y me encantan. Una, vos dijiste, estamos invirtiendo en el recurso. ¿Vos no sentís que eso es una inversión a futuro que potencia el valor del lugar? O sea, Totalmente. el que tiene mente de mente contable y financiera dice, ¿en qué invierto? Y ustedes están eligiendo invertir en el recurso a mediano y largo plazo, eso es una inversión garantizada. Totalmente. Compartimos esto. Listo. Para mí es clave, y volviendo un poco a lo que decías vos antes, del beneficio de invertir en lo que es sustentabilidad y la preservación de los recursos y de los negocios pensados a largo plazo, no a mediano plazo y corto plazo. Esto, volviendo al tema de la explotación del recurso en el corto plazo a lo mayor que puedo, para generar las mayores ganancias que puedo en un tiempo determinado, o invertir en que el recurso crezca y tengamos un negocio sustentable a lo largo de muchísimos años. Yo creo que es mucho más rentable si lo pensás a largo plazo que si lo pensás en un corto plazo donde haces una explotación de los recursos naturales y después te quedas sin ningún tipo de generación de empleo. Eso es fundamental. Sí, por lo menos para un producto turístico, dale. Y está el tema de que las nuevas generaciones de pasajeros, de visitantes, de viajantes, cada vez más se están volcando a la elección de lugares que respeten los ecosistemas en los que habitan. Sobre todo hay un mercado muy fuerte que hace viajes de naturaleza, que es con lo que nosotros trabajamos prácticamente, que le exigen a los hoteles donde se hospedan políticas sustentables reales, acciones concretas que lleven a la preservación del recurso. Creo que durante muchísimo tiempo se trabajó con esto de acciones más de lavado de cara de las empresas, como para decir somos verdes, pero cada vez los viajantes están más informados sobre lo que sucede y sobre lo que son acciones concretas y reales, y creo que volcarse desde temprano a crear plataformas que trabajen en la sustentabilidad te lleva a un beneficio competitivo sobre otras opciones hoteleras. Ojalá todos terminemos trabajando en la sustentabilidad como parte de nuestra plataforma de negocios. Pero digo, en un estado en el que estamos ahora, invertir en acciones medioambientales de la preservación de la naturaleza tiene un beneficio competitivo. Entonces, termina siendo beneficioso para el hotel la inversión esa. Sí. Convengamos que se requiere algo que no era muy usual en el mundo de los negocios, que es esta sensación de finitud. Entonces vuelvo unos pasitos atrás en esto que hablamos de la inversión a mediano o corto plazo, donde si alguien está cuidando la naturaleza de alguna manera, poniendo muy poquita plata, porque en realidad cuidar a la naturaleza significa no construir más habitaciones, no construir un parador balneario en la playa, no construir, o sea, que estás gastando muy poquita plata y estás dejando espacio a que la naturaleza avance, la imagen que puse antes, ¿no?
O sea, digamos, es el beneficio de jugar con una inversión lenta. Tu inversión es esperar y dejar que la naturaleza haga lo suyo. Pero esto requiere que ese inversor también entienda que capaz que no logra todos los beneficios en esta vida. Y vos dijiste, para los otros, para los que vienen, ¿no? No es la forma en que pensamos los empresarios, no es la forma en que piensan los inversores, quieren lo máximo en el más corto plazo, y entonces ahí vuelvo a lo que vos dijiste, hace la diferencia que el negocio esté en manos de gente local, donde está viendo y compartiendo los beneficios con sus trabajadores, la necesidad para sus hijos, sus nietos, quiere verlo, quiere porque sabe cómo se disfruta y también quiere que lo disfruten otros. Entonces, acá estaba sintiendo como la sensación cuando vos describías esto de, bueno, tal vez ya esté sucediendo esta realidad que se divide. Hay hoteles que tienen 200 habitaciones que están alquilando sus cuartos para pagar los gastos como oficinas, como hoteles transitorios sanitarios. O sea, los espacios están siendo usados alternativamente en otros rubros que dan beneficio para que la propiedad se sostenga. Pero hay otros que están implantados en la naturaleza que aparentemente ya tienen otra misión, que hace falta verla y reconocerla, que es empezar a convertirse en alguien amigable dentro de ese ecosistema, que implica poca inversión pero mucha reconversión, ¿sí? Y acá es donde digo, parece una tarea titánica, pero la verdad es que es tan fácil, porque si uno conversa con todo su personal y le dice cómo gastamos menos y cómo impactamos menos, cada uno de los empleados de un hotel tiene soluciones. Totalmente. ¿Es así o no es así? 100%, 100%. Una vez que te empezás y a no meter... hace falta ir a contratar. Sí, no hace falta contratar una consultora que te diga cuáles son las acciones sustentables, no hace falta armar un informe. Con las mínimas, con charlar con los empleados y ver de qué forma se pueden hacer las cosas mejor, hay acciones que son mínimas pero que generan un impacto grande. Y acá realmente destaco el trabajo del equipo del Pedral, que yo los adoro con todo mi corazón, pero que se involucran, que saben la importancia del lugar donde viven. Tenemos nuestra guía que en el momento que está descansando de sus excursiones con los pasajeros, se va a la playa a juntar cajones de pesca por una motivación personal, y eso creo que es lo más satisfactorio de vos darle lugar a todo lo que es el crecimiento desde el lugar donde estábamos hablando de crecimiento, no de una explotación mayor de los recursos, sino desde ver qué acciones podemos tomar, que sean mínimas, pero qué acciones podemos tomar para que el producto que ofrecemos sea mejor. Entonces empiezan a surgir un montón de iniciativas. Una de las chicas se puso a hacer detergente natural con las cáscaras de naranja que sobran del desayuno. O sea, son mini acciones, pero que si desde un lugar del gerenciamiento le das lugar a los empleados para que las hagan y le das los recursos para que las hagan, realmente todos terminan muchísimo más compenetrados con el negocio en sí y con lo que están viviendo. Sí. Yo tengo una fantasía que es, y de repente van a llegar los pasajeros y van a aprender tantas cosas en ese lugar que no se van a querer ir, porque van a llegar y se van a dar cuenta que el detergente lo puedes hacer en tu misma casa con naranjas, y que podés, yo pienso en los hoteles, que además en este tiempo tienen tanto tiempo ocioso, como múltiples opciones caseras para dejar de comprar y dejar de impactar, hechas por la misma gente, y como que la gente pudiera salir de un hotel y haberse llevado 1000 recetas de cosas para implementar en su casa. Entonces estás 2-3 noches y notaste
no sé, 10 cosas que podrías implementar en tu casa, y esto es un cambio multiplicador porque vos tenés un montón de gente, un montón digo, podés estar educando haciendo nada, con el solo ejemplo, varias personas que después van y multiplican en sus hogares. Es como una cuenta muy milagrosa y muy mágica. Es espectacular, realmente es súper satisfactorio y creo que tiene que ver con esta idea de transformar el viaje en un espacio de aprendizaje. Ya al estar insertados en la naturaleza y nosotros hacer turismo de naturaleza, nosotros trabajamos muy en contacto con todo lo que es la enseñanza del visitante. La enseñanza vista desde un lugar de explicarle a las personas que nos visitan las características de la fauna marina del lugar, los comportamientos de las especies que hay ahí, indicarles detalles de qué es lo que viven los pingüinos, qué es lo que hacen las ballenas, el varamiento intencional de las orcas. Realmente hay los comportamientos de las especies animales que viven en la Patagonia es extremadamente variado y súper interesante, y es algo que nosotros eternamente venimos enseñándole a los visitantes. Hay un espacio enorme para crecer en lo que es la enseñanza de la conservación de esos recursos también. O sea, que el visitante no se vaya solo con datos de las especies que están en ese lugar, sino también de la conservación de esos lugares, de las problemáticas que viven en esos espacios, de las cosas que se pueden hacer desde un lugar propio para tratar esas problemáticas. Yo creo que hay un montón de espacio para crecer en lo que es la enseñanza de la conservación de los recursos. De vuelta, realmente yo destaco el trabajo de nuestro equipo, que sobre todo nuestros guías de turismo, que están tan involucrados con la colonia y la quieren tanto porque la visitan todos los años, porque conocen los nidos de pingüinos, porque reconocen ciertos patrones que vienen todos los años. Entonces quieren tanto el lugar que de alguna forma ya voluntariamente, individualmente, empiezan con este trabajo de enseñanza al visitante de la conservación de los recursos naturales, de la importancia de la conservación de estos lugares que son un privilegio visitar. Sí. Y me parece que hay un espacio gigantesco, sobre todo con los pequeños que nos visitan, que están fascinados con los animales que ven. Realmente... Los niños, decís. Los niños, sí. Los niños quedan maravillados con visitar a los pingüinos y verlos a pocos centímetros. Entonces, realmente ahí hay un espacio gigantesco para empezar a trabajar de a poquito todo lo que es cuidado del medio ambiente con las nuevas generaciones que se vienen, que van a ser el futuro de estos lugares. Sí, igual yo ahí te puedo puntear una cosita que me parece súper interesante lo que estás diciendo, pero yo creo que deberíamos ir un poquito más lejos. ¿En qué sentido? La gente, ya le hemos enseñado a los viajeros que está súper bien ir a ver la reserva del Serengeti, donde vas a encontrar unas especies que por suerte alguien las está cuidando, y es suficiente que estén ahí para que no se extinga la raza. Y este es un pensamiento bastante mediocre para abajo. ¿Sí? Ahora, es cierto que si un nene se fascina viendo pingüinos, será muy lógico que entienda muy rapidito que no va a haber pingüinos en Europa, porque no hay unas condiciones. Entonces, no caigamos en reproducir la idea del parque nacional que algún día van a tener que dejar de existir, como están dejando de existir los zoológicos, ¿sí? Porque al final nuestra misión, y ahí es donde te digo, bueno, listo, ustedes están recontra involucrados y es parte de su esencia educar, pero ¿qué pasa si abrazamos también educar al viajero y que ese niño y ese papá se puedan llevar de la experiencia como ellos son parte del crecimiento y la conservación? Te lo digo porque me pasó en un viaje en Patagonia con unos clientes de los Estados Unidos, que fuimos al Museo del Hielo,
en Calafate y después fuimos a ver el glaciar. Entonces yo ciño esas cosas muy adrede, porque es divino llegar al glaciar y sacarse una foto espectacular, pero es muy importante entender el valor de ese glaciar. Entonces primero lo llevo al Museo del Hielo, donde se ve la catástrofe que estamos haciendo, y entonces cuando llegás a enfrente del glaciar decís, ok, acabo de darme cuenta y leer este newspaper, este periódico, donde científicos me están diciendo el nivel de riesgo que tiene este glaciar, entonces ahora lo valoro 10 veces más. Y esta foto, cuando yo la publique, voy a hacer un comentario del valor de ese glaciar, ¿sí? Entonces esto es como la conciencia, la mirada ampliada del tema. Digo, por ejemplo, entonces en ese grupo tuve la experiencia hermosa de que una mamá le prometa a su hija que no iba a comprar nunca más agua mineral envasada en botellas chiquitas y que iba a ocuparse de usar la taza. ¿Sí? Entonces, es divino ir a ver el glaciar, pero nos toca encargarnos de que la experiencia del viaje no acabe cuando nos fuimos. Completamente. Entonces, educar al cliente en cómo vas a mirar el agua cuando vuelvas a tu casa es nuestra tarea, porque sí, es divino pertenecer a una tierra que tiene un glaciar, que tiene un pingüino, pero no sigamos perpetuando esta idea de esa historia quedó allá lejos y hasta que yo no vuelva no me vuelvo a enterar qué pasó, ¿no? Creo que es parte también de la creación de una conciencia colectiva a nivel mundial, de saber que las problemáticas nos afectan a todos, de que, volviendo a lo que decíamos antes, de que ya no es más un tema de yo voy a la Patagonia y tienen un problema ellos con cierta temática. Las problemáticas ya, por la comunidad global en la que estamos viviendo y la globalización en la que vivimos, ya son problemáticas globales. O sea, las cosas que pasan en la Patagonia afectan en la otra punta del mundo y vos vas a encontrar microplásticos tal vez que se generaron en cualquier país del mundo, vas a encontrar acá. Entonces, ya llegamos a un punto donde estamos todos interconectados. Hay que entender eso, hay que empezar a incorporarlo en todas las decisiones que tomamos. Estamos todos interconectados, las decisiones que tomamos en este punto del mundo afectan directamente a otros lugares, y por eso es tan importante ver las formas en las que consumimos y en las que nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, cuando yo hablo de educación y de concientización, coincido 100% con vos en la forma en que ves lo que es la educación del viajero, que tiene que ver con darle a entender que él es parte del problema y que es parte de la solución, como lo somos todos. Todos somos parte del problema porque somos parte de esta sociedad que está depredando los recursos, y también somos parte de la solución porque nuestras decisiones afectan al futuro en el que vamos a vivir. Creo que ese es un poco el mensaje que hay que transmitir. Entonces, estos pingüinos no son nuestros, no son de la Patagonia, no son de Argentina ni siquiera. Estos pingüinos son tan tuyos como son míos, que vivo acá, y es responsabilidad de todos el cuidarlos. Exacto. Voy a ir a 2 preguntas, vamos a abrirnos así, sí. Y quiero llegar muy lejos para trazar un norte divino que asumamos que hay que caminarlo. ¿Concebís poner a trabajar a los clientes, a los pasajeros? Sí, sí. ¿Es práctica de ustedes? ¿Es propuesta? Es propuesta. Incluso, o sea, desde lo más mínimo, que es no con acciones como súper organizadas, de decir, bueno, vamos a organizar una limpieza, sino en las mismas excursiones, nuestra guía empieza a levantar botellas de plástico que encontramos constantemente en las playas, y los mismos pasajeros se ponen a buscar y a levantar botellas. Juntamos 2, 3 bolsas y las subimos para llevar al hotel y después llevar al centro de reciclaje en Puerto Madryn. Ya desde el vamos, sin catalogarlo como una acción particular de nuestra reserva para la preservación, en todas nuestras acciones tratamos de llevar ese mensaje de, che, sí,
hay que ir un pasito más. Estás viendo elefantes marinos a un par de metros, estás viendo pingüinos recontra de cerca, estás interactuando con la naturaleza, ok, deja el lugar mejor de lo que lo encontraste. Y ni siquiera tu basura. Siempre nos pasa eso, o sea, la basura que encontramos no es la nuestra, y tiene que ver con esto de la comunidad global. Yo me hago cargo también de la responsabilidad que tengo como ser humano de que mi sociedad, mi especie, está contaminando. Entonces, como soy parte de esa comunidad, tomo un paso más y me hago cargo de esa basura que está ahí, que no debería estar ahí. Sí. Parece súper importante para los hoteles empezar a integrar acciones que tengan que ver con la preservación de los recursos naturales, acciones que sean concretas, no solamente charlas, no solamente aprender sobre el tema, sino involucrarse. Sí, me está pasando acá que estoy en Guatemala, que veo ese corte en los hoteleros de no darse cuenta de que si la playa está sucia, ellos están perjudicados. Como su cerca termina en determinado lugar y su parque está limpio, la playa no tiene nada que ver conmigo. Y yo, como visitante, a mí me genera mucho malestar haber comprado la idea de que voy a estar en un lugar que tiene mucha naturaleza muy hermosa, y me molesta que no le moleste a quien me está vendiendo la habitación que eso esté pasando. Es contraproducente el que no te involucres en las problemáticas, en el entorno en el que estás operando tu negocio. O sea, que estás gozando de los beneficios de ese totalmente, entorno. totalmente. Porque la vista al lago que tenés como empresa. Exacto, la vista al lago que me cobra es la vista al lago limpia, no la vista al lago sucia, porque si no, no pago vista al lago. A mí me pasó en India que compré habitaciones vista al mar, y cuando salí, miré por la ventana y vi la mugre y dije, me paso una habitación vista ciudad, porque no quiero llorar cada mañana cuando me levanto. No te voy a pagar el plus. No soy tan incoherente. Totalmente, totalmente. Pero también tiene que ver con la identidad de tu negocio, o con cuál es el mensaje que vos das. A ver, nosotros somos familias locales, que construimos servicios de calidad en la Patagonia. Esa es nuestra premisa. Nosotros tratamos de acercar al pasajero a los recursos que nosotros vivimos desde chicos. Sí. Queremos que la gente viva lo que nosotros vivimos. Ahora, si nosotros no nos involucramos, aunque la playa está completamente sucia, llena de cajones de plástico, redes de pesca, botellitas descartables, no nos interesa, claramente no estás siendo congruente con el mensaje que estás dando. Yo no quiero que vivas esa Patagonia, yo quiero que vivas la Patagonia que yo viví, que era acampar en una playa y dejarla tan limpia como la encontramos, completamente como si nunca hubiera pasado un ser humano por ahí. Entonces, eso es lo que quiero que viva la gente que nos visita, y parte de ese mensaje es transmitirle a todo el personal y hacer acciones yo misma para ser congruentes con ese mensaje. Sí. Entonces ya como cerrando esto, porque creo que lo hemos como trillado bastante y queda por lo menos bastante claro, y estamos de alguna manera volviendo al principio, ¿no? De tu exposición, que es, yo quiero que la gente viva lo que yo viví. Todo esto pasó en muy poquitos años, porque vos tenés 6. ¿Cuántos? 26. 26. Y la playa no estaba sucia así hace 20 años. O sea que si todo esto pasó en 20 años y simplemente nos ponemos serios en esto de reconvertir el daño, ¿sí? Y tomamos responsabilidad y asumimos que esto no es un problema del otro, no es un problema de los que tiran la botella, sino más bien de los que producen la botella, ¿sí? Y mía que lo elijo comprar, o sea, ya no es apuntar para afuera, sino decir, ¿qué puedo hacer yo que le quite el negocio al otro? Yo dejo de consumir botella de plástico, el otro va a tener que dejar de producirla. O sea, la cuenta es bastante simple si uno se involucra.
Me gustaría como cerrar esta entrevista preguntándote cómo es la cooperación con GPS de Global Penguin Society, porque es parte de la secuencia de entrevistas. Vamos a ir un poquito más profundo, más incisivo ahí en cómo el turismo puede colaborar con asociaciones como esta que protege los pingüinos, pero contanos cómo fue la colaboración entre ustedes, así como cortito y ya para cerrar. Perfecto. Poppy Bororoglu es amigo de mi familia desde hace muchísimos años. Él fue el primero que encontró la colonia de pingüinos y que se interesó en el crecimiento y en el desarrollo de esta colonia. La colonia arrancó en el 2008 con solamente 3 parejas de pingüinos y hoy estamos trabajando con más de 3.600 parejas de pingüinos en el último censo. Entonces, realmente vemos los efectos año a año de la conservación y de la preservación de este recurso. Eso es un poco lo que yo hablaba cuando hablaba de crecimiento. Realmente es extremadamente satisfactorio saber que la colonia está prosperando, que cada año más pingüinos, parejas de pingüinos jóvenes eligen establecerse en el Pedral, porque el crecimiento de la colonia no es solamente por nacimientos, sino también migración de pingüinos de otras colonias hacia la del Pedral, y realmente eso es extremadamente satisfactorio, ver cómo cada año va avanzando más, se van ocupando más nidos, más lejos del agua, nos da una sensación de que estamos haciendo bien las cosas. La Global Penguin Society es la que está encargada de todo lo que es censo, investigación en el Pedral. Ellos se ocupan de todo lo que es la parte científica, de saber las condiciones de la colonia, de llevar adelante todos los censos, de ver cómo están los pichones, de pesarlos, de hacerles análisis para saber si la colonia está prosperando como debería hacerlo, y también de marcarnos todas las pautas que crean necesarias para nosotros tener un negocio sustentable. En esto creo que es fundamental la colaboración entre lo que son empresarios y lo que son organizaciones no gubernamentales que se dediquen a la investigación y a la protección de los recursos naturales, porque nosotros tal vez, lo que ibas con un poco con a dónde va la inversión y a dónde va la toma de decisiones de nuestra empresa, es fundamental saber los hechos científicos y los datos para la toma de decisiones conscientes, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que hace Poppy y que hace toda la Global Penguin Society en el Pedral es fundamental para el desarrollo de nuestro negocio. Creo que trabajamos muy en conjunto, hacemos acciones de limpieza todos los años juntos, organizadas por ellos y bancadas por nosotros, que se llaman Limpiando la Casa de los Pingüinos. Es una recolección masiva de plástico antes de que lleguen los pingüinos en septiembre, para sacar todas las botellas que quedaron desparramadas por el viento dentro de las matas de los pingüinos. Pero no solamente eso, sino creo que el trabajo fundamental de ellos es en darnos la pauta para que esa colonia siga creciendo como viene haciéndolo. Divino. Dicho esto, entonces está muy claro que si bien podemos ser unos agentes nefastos de destrucción de la naturaleza, también podemos ser unos agentes increíbles de co-creación con la naturaleza, porque hasta te veo como el intendente de un municipio. Me hablas de las parejas jóvenes llegando y parece que estás construyendo casas para que se muden a tu barrio, ¿entendés? Es como muy hermoso. Es muy hermoso, es muy hermoso. Todos los años vemos el crecimiento de los pingüinos y se van acercando más y más al hotel, y realmente nos encanta, porque claramente es una señal de la naturaleza progresando cuando se le dan el espacio y el lugar para que lo hagan, y las condiciones correctas para que lo hagan. Te das cuenta cómo la protección del recurso hace la diferencia, hace que los animales se establezcan, que crezcan, que prosperen. Entonces, realmente desde un lugar personal es muy satisfactorio ver el crecimiento de la colonia de pingüinos y saber que tuviste, aunque sea una mínima injerencia en eso. Total, total. Bueno, Larita, cerrando acá, divino, súper rico. Muchísimas gracias. Te nomino los nuevos héroes del turismo. Creo que te lo dije. Llevas ahí la cucarda.
me encanta porque necesitamos muchas personas con espíritu altruista para reconvertir esta profesión y hacer que el turismo le empiece a devolver a la naturaleza lo que de ella tomamos durante todos estos años. Es tiempo de give back, repagar esos beneficios, poniendo nuestras energías en favor de toda esta naturaleza, los destinos que tenemos naturaleza, que también es una bendición y hay que reconocerlo, ¿no? Es un privilegio. No todo el turismo está montado sobre esto, hay turismo urbano, hay turismo de espectáculos, de entretenimiento, nosotros tenemos como entretenimiento la fauna y ahí nos toca, asumirlo no es poca cosa. ¿Sí? Así que muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias a vos, André. Un placer. Un beso grande. Un beso gigante. Chao. Chao.